Saludos para todos. El nombre que tenemos, nuestro nombre, suele ser nuestra primera seña de identidad. Es un sustantivo que sirve para identificar y designar a las personas. En alguna ocasión se ha dicho que pasamos por la vida con 3 nombres: el que nos pusieron nuestros padres, el que nos ponen los demás, nuestra reputación, y el que nos ponemos nosotros mismos, nuestro carácter. Veamos, por favor, lo que se nos dice en Proverbios 22:1, por favor. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Por tanto, el nombre que nos ponen los demás, nuestra reputación, debe ser importante para nosotros. Pero aunque nuestra reputación es muy importante, el carácter lo es aún más. El carácter es el conjunto de cualidades psíquicas o afectivas o circunstancias de una persona que la distinguen de los demás por su modo de ser o por su modo de obrar, es decir, por su conducta. En definitiva, es una combinación única de rasgos emocionales, mentales y éticos que definen la naturaleza y la conducta de una persona. Es una construcción compleja que incluye la forma en que una persona piensa, siente y actúa, y se manifiesta a lo largo del tiempo de una manera consciente. El carácter influye en la manera en que una persona se relaciona con los demás y en la forma de afrontar los desafíos de la vida. No es algo estático, sino que es algo muy dinámico que se va moldeando y se va desarrollando a lo largo del tiempo, como consecuencia de las experiencias, decisiones e interacciones. El carácter, además de tener un componente genético, se forma a partir del nacimiento mismo de la persona y se va moldeando a través de las vivencias o experiencias. El buen carácter de una persona se manifiesta en la confianza, la moderación, la perseverancia, la responsabilidad, el respeto, el sentido del humor, la integridad, la honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. El carácter del cristiano debe corresponderse con la coherencia. La persona coherente debe tener la cualidad de que sus ideas deben coincidir con sus expresiones. No se puede expresar una cosa y defender la contraria. En definitiva, la coherencia es la congruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, así como lo que se siente. Pero ¿de qué otras formas podríamos definir la coherencia? Yo tengo una definición personal. Para mí la coherencia es la resolución adecuada a una determinada situación
planteada. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que a lo largo de la vida, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a tener muchas situaciones difíciles, muchas situaciones complicadas, cuestionadas, controvertidas, y dependiendo la forma de resolver esas situaciones, tendremos un mayor o menor grado de coherencia. Si resolvemos adecuadamente esas situaciones, la coherencia brillará en nosotros y la presencia del Señor en nuestras vidas será palpable y evidente. Por el contrario, si resolvemos de forma inadecuada esas situaciones, nuestra incoherencia imperará y la presencia del Señor en nuestras vidas será mucho más limitada. Estamos en una sociedad muy difícil, una sociedad sin principios, sin valores y, lo que es peor, sin escrúpulos. Estamos en una sociedad donde se criminaliza la naturalidad y se naturaliza la criminalidad. Solo un ejemplo para no extenderme mucho. El aborto es una cosa naturalizada, incluso se corresponde con un derecho inalienable de la mujer. En códigos penales pasados estaba criminalizado, se tipificaba como un hecho delictivo y estaba penado con la pena de reclusión menor. En definitiva, el aborto es la destrucción de una vida humana, es la muerte de un ser humano, es matar a un ser humano, lo que técnicamente se denomina animus necandi. Esta protección de la vida humana también se hacía en el Código Civil. El Código Penal definía el aborto como la expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la concepción o su destrucción en el vientre de la madre. Como decía, el Código Civil también protegía a este ser humano y decía que el concebido se tenía por nacido a todos los efectos que le fueran favorables. Evidentemente, el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales y, por tanto, es el derecho a proteger más importante. Veamos, por favor, la primera conclusión. No hay mayor contradicción que la ortodoxia en la palabra y la heterodoxia en los hechos. Decíamos que el carácter de una persona tenía un componente genético y se iba moldeando desde el mismo nacimiento. Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo francófono, nacido en Ginebra, decía que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que la familia y la sociedad lo van maleando. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Tenemos una naturaleza pecaminosa. No solo cometemos pecado, sino que es nuestra naturaleza el hacerlo. La naturaleza del pecado la podemos verificar en los siguientes textos bíblicos. Por favor, Romanos 7,
25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Veamos ahora, por favor, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahora Colosenses 3:5. Es lo que se llama naturaleza terrenal. Veámoslo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén, los llamó buenos junto al resto de su creación. Ellos no tenían pecado. Sin embargo, el comer de la fruta prohibida tuvo un efecto espiritual devastador. Los hijos de Adán y Eva no siguieron la buena creación de Dios. De hecho, el primer hijo mencionado en las Escrituras, Caín, asesinó a su hermano. Veamos Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Set, otro hijo de Adán y Eva, nació también con esta naturaleza de pecado. Veamos Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cada persona nacida desde entonces también ha entrado en el mundo a semejanza de Adán, heredando una naturaleza pecaminosa que necesita la redención por la gracia de Dios. Vamos a comprobar nuestra situación de pecadores mediante algunos pasajes bíblicos que lo evidencian. Veamos lo que nos dice el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Juan 3:5-7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto se lo dijo a un principal entre los judíos, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y por último, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al principio hicimos alusión a los 3 nombres con los que podemos pasar por la vida. Sin embargo, hay otro nombre mucho más importante. Jesús le dijo a los creyentes de Pérgamo que aunque su reputación había sufrido deterioro, tenían un nombre nuevo reservado en el cielo para quienes vencieran la tentación. Veamos lo que se nos dice en Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No estamos seguros de por qué Jesús prometió una piedrecita blanca, pero sea lo que sea, Dios promete que nuestro nombre nuevo quitará toda vergüenza. Veamos lo que se nos dice en Isaías 62:1-5. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Ezzi-Ba y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. Los antiguos tenían como costumbre utilizar piedrecitas blancas y piedrecitas negras. Las negras condenaban a los reos y las piedrecitas blancas los absolvían de culpa. Otras opiniones identifican las piedrecitas blancas con diamantes. Los romanos utilizaban las piedrecitas blancas como billete de entrada a los espectáculos más importantes. También una piedrecita blanca olongada servía como un billete identificativo de persona invitada a un banquete. Al llegar el invitado al banquete, presentaba la mitad de la piedrecita blanca y el anfitrión la juntaba con la otra mitad, con lo que la identificación quedaba garantizada. En cuanto al nombre nuevo inscrito en la piedrecita blanca, se supone
que estaría en la mitad asignada al propio creyente, que es el invitado, y en la otra mitad el nombre de Jesús, que es el anfitrión. Gozamos así de un nuevo estatus, un carácter peculiar asignado a cada creyente, moldeado por la gracia y el poder de Dios. De la misma manera que Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham y el de Jacob por Israel, así también cada creyente puede tener un nombre nuevo, propio y valioso que los demás desconocen. Es un grandísimo privilegio tener un nombre asignado por Dios, que nos caracteriza personal e individualmente. Lo realmente importante no es cómo nos llamemos nosotros, ni cómo nos llamen los demás por nuestro carácter, sino el nombre nuevo que nos dé Jesús. La Biblia nos revela que a las personas se les ponían nombres unas veces al nacer y otras veces más adelante, con la finalidad de significar algo sobre ellos o algo sobre su carácter. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, continuamente animaba a las personas que encontraba. De hecho, cuando Pablo, después de su conversión, intentó juntarse en Jerusalén con el resto de los discípulos, ninguno, por miedo, quería juntarse con él, siendo Bernabé el que hizo la labor de introducción. Jacob, que significa manipulador, manipuló con frecuencia a las personas y a las situaciones para conseguir sus propósitos egoístas. En muchas ocasiones, los nombres que se ponían a las personas eran adecuados y describían con fidelidad las peculiaridades de las personas. Pero nunca nadie tuvo jamás un nombre tan idóneo como Jesús. Cuando el ángel del Señor habló a José sobre el hijo que nacería de María, le indicó: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Veamos Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva y define tanto su esencia como su propósito al venir a la tierra, hombre salvador. También se corresponde con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Veamos Mateo 1:23, por favor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Su nombre revela nuestra esperanza eterna. El nombre de Jesús debe estar situado en el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. Jesús nos invita a colocar en sus manos lo que somos y lo que tenemos, nuestra historia, nuestra vida complicada, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestros fracasos, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Veamos, por favor, la segunda conclusión. Nos sorprenderá lo que Él puede hacer con nuestras circunstancias, poner abundancia en nuestro vacío y revelar su poder a partir de nuestra debilidad. Dios toma lo que nosotros consideramos insuficiente para convertirlo en más que suficiente. Cuando Jesús alimentó a más de 5.000 personas, les dijo a sus discípulos que dieran de comer a la gente. Ellos alegaron que no tenían nada, pero Jesús multiplicó lo poco que había, convirtiendo lo muy insuficiente en mucho más que suficiente. Dios se acercó a nosotros a través de Jesús para que pudiéramos conocerlo personalmente y para que pudiéramos estar con Él para siempre. Un evento trascendental de Jesús al comienzo de su ministerio terrenal fue el bautismo realizado por Juan. Aunque Juan trató de resistirse, Jesús insistió en que era necesario para poder identificarse con la humanidad. Deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Juan hizo lo que Jesús le pidió. Y luego sucedió algo que proclamó la identidad de Jesús ante Juan el Bautista y ante toda la multitud, y que seguramente tocó profundamente el corazón de Jesús. La voz del Padre lo reafirmó como hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 13:7. Veamos, por favor, la tercera conclusión. Esta misma voz en nuestro corazón nos reafirma a los creyentes su gran amor por nosotros. Su amorosa presencia con nosotros es el regalo más importante y maravilloso. Es muy significativo cómo se reveló Dios a Moisés en el monte Sinaí. Veamos, por favor, Éxodo 34, 5, 7.
Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Allí, delante de Moisés, estaba el creador del cosmos y el juez de toda la humanidad. Pero no usó sus títulos, el hacedor de incontables galaxias, ni tampoco mencionó sus proezas. En cambio, se presentó como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios no revela sus títulos ni tampoco sus logros, sino su tipo de carácter. En muchas ocasiones encontramos grandes parecidos de los hijos con relación a los padres y utilizamos la expresión: es el vivo retrato de su padre. Pero la realidad es que hay un solo Hijo, Jesús, que refleja completamente a su Padre. Veamos, por favor, Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestro camino, nuestro andar diario, no debe tener su base en el optimismo, pero tampoco en el pesimismo, sino en la esperanza. Nuestro optimismo o nuestro pesimismo va a ir dependiendo de que nuestras circunstancias sean más o menos favorables. Pero nuestra esperanza debe estar arraigada en la fidelidad de Dios, sin que deba importar nuestra situación circunstancial. Por tanto, la fuente de nuestra esperanza siempre debe emanar de Dios. Se nos ratifica en 1 de Pedro 1:3. Por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Veamos, por favor, ahora la cuarta conclusión. Nuestro Dios conquistó la muerte por medio de su Hijo Jesús. Esta realidad nos eleva más allá del mero optimismo y nos brinda una esperanza firme y segura todos los días y en todas las circunstancias. A tenor de todo lo expuesto, debemos pensar, meditar
y reflexionar sobre nuestra situación de grandísimo privilegio al tener siempre a nuestro lado a Jesús, haberlo podido conocer y poder gozar de sus beneficios al depositar nuestra fe en Él. La permanente gratitud debe ser seña de identidad de todos los cristianos. Veamos lo que se nos dice en Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Veamos ahora, por favor, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y por último, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estos versículos reflejan la base de nuestra inmensa y permanente gratitud. Por el contrario, la ingratitud debe quedar siempre al margen del creyente. Séneca, el gran filósofo de la antigua Roma, fue acusado de adulterio por la emperatriz Mesalina. El Senado lo sentenció a pena de muerte. El emperador Claudio, sospechando que la acusación fuera falsa, lo indultó exiliándolo a la isla de Córcega. Esta situación de evitarle la muerte motivó a Séneca a escribir lo siguiente sobre la gratitud. Homicidas, tiranos, adúlteros, asaltantes, sacrílegos y traidores siempre habrá. Pero peor que todo esto es el crimen de la ingratitud. A todos nosotros el Señor también nos ha evitado la muerte. Pues que el Señor nos bendiga y que todos los actos de nuestra vida reflejen nuestra inmensa gratitud hacia Él. Gracias, Rafael. Oramos. Nuestro Padre, damos gracias otra vez reconociendo lo que tú has hecho, como hemos oído, dando a nosotros este privilegio de tener un nombre nuevo y estar en tu presencia. Señor, damos gracias cada día y en cada momento por este gran privilegio y que tú nos has rescatado de la condenación que merecemos. Ahora, Señor, ayúdanos en recordar esto en esta semana, meditarlo y pensar cómo vamos a actuar en consecuencia de todo lo que tú has hecho por nosotros.
Guíanos, protéjanos de maldad y tráenos más cerca de ti cada día y que podamos ser testigos de ti por lo que tú has hecho por nosotros. En nombre de tu Hijo. Gracias.